Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poder compartir con vosotros un espacio, un capítulo de la historia. Hoy he titulado este podcast Renacer entre bombas. Título sorprendente, a veces la verdad que en vez de poner capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a mí me gusta lanzar como un impacto para que la gente se enganche ya con un título. Y Renacer entre bombas indudablemente era donde nos habíamos quedado en el último podcast que habíamos lanzado al aire, que era ante St. James de Londres, St. James Piccadilly y la destrucción casi total que tiene el monumento con el Blitz, con el bombardeo al que fue sometido Londres. Cuando uno viaja a Alemania, pues suele ver que prácticamente todo es como muy igual, como todo tan exacto y tan cuadrilátero que le da la idea de que todo es nuevo. Y efectivamente todo es nuevo, salvo las grandes ciudades que se reconstruyeron, los grandes monumentos que habían sido esencialmente barrocos, porque el esplendor alemán tiene mucho de barroco, tiene de gótico y tiene de barroco sobre todo. Pues salvo esas construcciones, todo es nuevo por la destrucción a la que se le sometió en gran parte y en gran medida como consecuencia de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Con esto quiero decir que la guerra al final no trae más que tragedia y destrucción. Los alemanes bombardearon Inglaterra y los ingleses y los americanos luego pues bombardearon Alemania con unas consecuencias increíbles. Es normal a veces entrar en cualquier catedral, me estoy acordando ahora de la de Colonia, y ver todos los daños que causaron los bombardeos y cómo tuvieron que restaurar, y es absolutamente estremecedor lo que se ve. Si uno va al otro lado, al lado de donde estoy yo contando la historia, y ve que pues a escasos 5 metros de lo que es la puerta de la iglesia hay un cráter donde caben pues prácticamente 2 o 3 autobuses de una de las bombas que cayó allí, pues también se llama un poco a escalofrío, ¿no? O la incomparable imagen esa que hay siempre de que no acertaron nunca a darle, afortunadamente, a la bóveda a la gran bóveda que presidía y que preside la Catedral de San Pablo, que estaban ahí con todos los reflectores iluminando el cielo para buscar los aviones enemigos que se acercaban, y ver todo en llamas y el fulgor de los fuegos y de los incendios que estaban organizando los alemanes cuando bombardeaban Londres durante prácticamente 5 años de una manera continuada. Solo pensarlo nos tiene que dar un profundo vértigo. Y luego todo eso para no conseguir doblegar al pueblo, porque los pueblos, pues en esa época sobre todo, estaban en manos de sus políticos, que eran los que hacían y dictaban las consignas, y los pueblos, pues bueno, estaban arrebatados por el pensamiento de una persona tan demente como fue Hitler, que causó tantos daños. Yo me admiro que también con lo agredidos que resultaron los ingleses, porque en el fondo los ingleses estaban en su casa y allí nadie les había dicho que les iban a empezar a bombardear y a destruir, ¿no? Y también quisieron inclinar la guerra, la balanza hacia un lado, y tampoco pudieron
cambiar la voluntad del pueblo. Todo esto trajo mucha destrucción, pero afortunadamente también todo hizo que renaciera de todas esas ruinas y de toda esa destrucción, renaciera otra vez el arte, se restauraron los monumentos y volvieron a ponerse en valor, y muchos han quedado pues muy elegantes y muy bellos. Esto era un poco lo que os quería decir de lo de renacer entre las bombas. Ojalá ninguno de los que estamos oyendo este podcast, por muchos años que vivamos, tengamos que vivir lo que tiene que ser vivir un bombardeo. Yo a veces que paso por aquí cerca de una antigua parada de metro que sirvió de refugio durante la Guerra Civil, y alguna vez he visto reportajes de las fotos de cómo todo estaba lleno de colchones, y a veces se graban películas y cosas relativas a la guerra, a uno se le revuelve todo. En fin, que no vengan nunca las guerras. Bueno, volvemos a St. James Piccadilly. Estamos viendo cómo era una iglesia que la va construyendo Christopher Wren, y bueno, hemos visto que ha tenido evoluciones, hemos visto que ha costado en pagarse, y hemos visto que al final va adaptándose a lo que es su evolución a lo largo de los años y de los siglos. Si la vemos por fuera, es una pequeña iglesia con un tejado, no vemos una espectacularidad, vemos un campanario que se hizo en 1687 y que se les inclinó por el terreno como está, en una ligerísima cuesta, pero cierta cuesta sí que hay, pues se empezó a inclinar y causó una alarma por el peligro de desplome que tenía, ya cuando le hicieron en el 87 de caerse sobre el templo. Y en 1693, Sir Christopher Wren recordó a St. James la necesidad de preservar y de proteger el tejado, sobre todo de la humedad, porque estaba muy preocupada por la preservación de los techos de las iglesias, y él pensaba que todos los techos de las iglesias tenían, a los que no se construyeran de piedra, claro, como era en el caso de San Pablo, tenían que construirse de roble, que era la mejor solución, porque el roble es una madera que no se deteriora con la lluvia. Esto lo habían aprendido de los maderámenes que empleaban para hacer las embarcaciones, de la cual los astilleros londinenses sabían mucho. Bueno, ocasionalmente se necesitaron reformas, y en 1803 Henry Pride, yesero, tuvo que cortar parte de las cornisas y de los marcos y de las molduras del techo y renovarlas, y en 1830 se comprobó la estabilidad de las vigas del tejado y se procedió a labores de mantenimiento que llegaron hasta el siglo pasado. La parte central del techo, como os he dicho, fue destruida en 1940 por las bombas incendiarias, como hemos relatado, pero se encontró que se podían salvar las vigas de abeto del techo y de los pasillos, y fue reproducido por una empresa que se llamó Eaton Contractors Limitada, utilizando todos los grabados y dibujos antiguos, así como restos bastante intactos que habían quedado bajo los cascotes en buen estado. Entonces se construyó, al estar construido en yeso fibroso, pues los trozos que faltaban se fueron pegando, y luego todo fue dorado, las partes que tenían de oro, porque había mucha parte que, como era de este renacimiento inglés, iba en blanco y en oro, pues se usaron 4.000 panes de oro para dorar de nuevo los yesos, en un proceso de colaboración bastante increíble. Una de las cosas que vemos cuando entramos en la iglesia es que hay mucha luz, que hay ventanas y grandes vitrales. Y en julio de 1685 la Junta Parroquial ordenó que se proporcionaran cortinas para los ventanales, y los cortinajes continuaron en uso al menos hasta 1822, porque pasaba que cuando daba el sol era en exceso. También tenían el otro problema, que cuando estaba a oscuras allí no se veía nada y había que iluminar la nave, pero eso lo veremos. Wren, sin embargo, era partidario de que la luz entrara y accediese
al templo y que se viera todo bien clarito, pero había gente que necesitaba, según decían las referencias históricas del momento, como una mayor oscuridad, una mayor intimidad para la oración. Cuando os digo que entrara mucha luz, estamos hablando de cuando hay verdaderamente luz. En Londres, el invierno, ya os digo que de entrar luz, muy poca. Y las vidrieras, como os podéis imaginar, fueron cambiando con los gustos de la época. De las primeras no quedan grandes referencias, hay algunas explicaciones, pero las que tenemos, las que podemos apreciar ahora, que verdaderamente son muy espectaculares, están datadas hacia 1825-27. Llama la atención las vidrieras centrales, que se articulan a modo como si fuera de un enorme retablo vidriera, y donde se aprecian las siguientes escenas. Hay una escena de la Anunciación, que es una bella recreación de María arrodillada con vestido azul y tocado blanco, con las manos juntas y elevados a lo alto, y recibe un haz desde el cielo enviado por una paloma que desciende de lo alto, y un esbelto ángel con vestido blanco y alas rojas indica con su dedo el cielo como recordando el origen divino del mandato. Y la escena está enmarcada sobre un cortinaje verde estampado, y el suelo es con una forma granate donde se arrodilla María en una especie de ajedrezado blanco y negro con círculos. Parece un modelo moderno. La siguiente escena es la de la Natividad. El nacimiento se sitúa en un vitral lateral izquierdo, visto desde la nave, y se sitúa debajo y parejo al vitral anterior de la Anunciación que os he dicho. Las lacerías de ambas se unen con un letrero entre ambas que indica en latín Encarnatus es pro nobis, fue en que se hizo carne por nosotros. María porta un vestido azul intenso, que es el que el autor aplica siempre que el personaje es María, y sostiene un niño en brazos inclinado hacia él como con una tierna veneración. Y en la parte alta José contempla la escena apoyado en un alto cayado, y la escena es completada por una vaca y una mula situados debajo del pesebre, y una vieja de una apariencia muy simpática que está mirando así vuelta hacia el espectador. La siguiente escena es Jesús ante Pilatos, es la escena del interrogatorio de Pilatos y se sitúa en el vitral derecho, parte superior. Cristo, con gran dignidad, escucha a Pilatos, mientras en la parte baja de la escena unas manos se alzan contra él, indicando con su ademán el momento de la escena donde se grita crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y la otra escena es la deposición o descendimiento. Cristo yace desplomado sobre un lienzo y contemplan su cuerpo María arrodillada y Juan y María Magdalena que le acompañan. La escena se sitúa en el Calvario, con cruces y con una escala, y une esta escena con la superior, las lazadas del juicio de Jesús, mediante una cartela sostenida entre dos ángeles con la frase latina de Crucifixus ex pro nobis. Y María, Crucifixus ex pro nobis, entendéis que Cristo murió fue crucificado por nosotros. Y María mantiene ese azul identificativo, o sea que lo que estamos viendo siempre son unos azules de María muy marcados y algunos rojos muy intensos que acompañan lo que es la historia de las vidrieras. La crucifixión de Cristo es de tamaño más monumental que las laterales. En grandes figuras, la escena, pese a lo complicado del arte de las vidrieras, pues mantiene una gran viveza, incluso nos daría la impresión como que hasta de movimiento. Y María y Juan contemplan de pie a Jesús, mientras que María Magdalena lo hace de rodillas, al pie de la cruz, y un ángel suspendido en vuelo cerca de Jesús sostiene en sus manos un cáliz para recoger la sangre de Cristo. En la parte alta está la escena que marca Pentecostés. Pentecostés es la figura central que se abre a las dos vitrales
laterales hay 3 vitrales, uno más grande, la parte alta de las vidrieras centrales está representada, como os digo, por el envío del Espíritu Santo y se compone, como os digo, con una estructura de 3 vidrieras, la central que duplica en tamaño a las 2 laterales, y en el centro contemplamos a Jesús resucitado y triunfante con blanca túnica y capa dorada con fondo rojo, con las manos extendidas, y muestra los orificios de sus estigmas, de los clavos. Se sitúa sobre un cielo estrellado, muy elegante, llama mucho la atención, por el que cruzan unos rayos dorados de esplendor, y corona este vitral sobre la cabeza de Cristo la paloma del Espíritu Santo, descendiendo con el pico hacia abajo, bajando a la tierra. Entre la cabeza de Cristo con su corona áurea con potencias negras, 2 ángeles hacen sonar las trompetas que se repetirá estos ángeles en el centro y a los pies, y en la parte baja un Agnus Domini y enlazado bajo del adorno una concha jacobea, recordando la tradición del santo titular, de que estamos en la iglesia de St. James, del patrono de los peregrinos. En las vidrieras laterales 12 discípulos, hombres y mujeres, reciben los rayos de la gracia que saldrían de la vidriera central, y visten túnicas de vivos colores, y como remate inferior de las lazadas del adorno, en su parte baja rematan con 2 gavillas de trigo cruzadas unas y con un gran racimo de uvas otras, en referencia inequívoca a los elementos de la Santa Comunión. Vamos a ver un poco la descripción arquitectónica, por decirlo de alguna manera. El cuerpo de la iglesia, que es el que está contenido por una pared de ladrillos de unos 9 centímetros de espesor, consiste en una nave de 112 metros de largo. En los grabados de 1709 y de 1729, la nave central estaba ocupada por 4 bloques de bancos y una sola fila que se apoyaba en las paredes. Un coro alto en forma de gran U avanza desde el fondo de la nave hasta el presbiterio en altura, con bancadas como si fuera un frontón o un anfiteatro en escalas de 3 alturas. Las galerías norte y sur contenían 2 hileras escalonadas de bancos y una fila estrecha entre la pasarela y la pared, mientras que 3 filas se amontonaban en la galería del oeste, que era menos profunda. Thomas Hadby cambió por completo estos arreglos poco después de 1803, cuando se compraron ya bancos libres, y lo cambió por la nueva necesidad litúrgica, por decirlo de alguna manera. Hay un púlpito muy meritorio, que se erigió frente al bloque sur, y el escritorio del lector, que está en el frente norte, donde se lee la epístola, y en cada pasillo había un bloque de bancos orientados hacia el este, hacia el presbiterio, que se extendían hasta la pared o hacia los huecos formados por la eliminación de las delanteras de las ventanas en el interior. Y en cada galería lateral había 3 bancos escalonados frente a lo que era la pared, o sea, frente a lo que era la línea de pequeñas columnas que hacía la separación a la sustentación del coro que estaba volando por encima. En 1856 se eliminaron los vestíbulos y los recintos de escaleras que había para subir arriba y abajo dentro del cuerpo de la iglesia, y el espacio ganado se destinó a la provisión de sesiones libres, aumentadas al aumentar la segunda galería hasta el ancho completo de la iglesia. La disposición actual del piso de la iglesia sigue en general la distribución realizada después de 1878, y la cabecera oriental de la nave es la que sirve del presbiterio, elevado un escalón por encima del nivel general del piso,
y flanqueado por los asientos corales que forman lo que es el coro de la cabecera. Una amplia pasarela transversal separa el espacio del presbiterio de los nuevos y hermosos bancos de roble comodísimos. Todos miran al altar, formando dos bloques en la nave con un gran pasillo central. Al fondo de la iglesia se completa con una zona bautismal, y en la parte norte, en la actualidad, hay una capilla denominada de la Piedad, al existir un cuadro pintado por el miembro de la Real Academia de las Artes, el afamado cartelista, que hacía carteles, Francis Ernest Jackson, que vivió entre 1872 y 1945. El exterior de la iglesia, en comparación con la belleza interior, ha sido muchas veces criticado, porque las paredes están cubiertas de ladrillo rojo, generalmente dispuestas en lazos flamencos, que es como cruzados. La piedra es una piedra de Portland, que recuerda un poco, al principio te da la impresión de que es cemento, pero no, es piedra, que es usada en los arquitrabres de las ventanas, en las repisas de estas, en los enmarques de las puertas, con un basamento liso en el perímetro bajo, así como en el curso de la banda inmediatamente debajo del nivel superior de las ventanas, así como en los ángulos de las esquinas de la edificación y de la torre. Lo demás es ladrillo. Las elevaciones norte y sur son iguales en composición, pero no se tiene igual apreciación, ya que el lado norte al principio estaba oculto a picadille por las casas. Hay dos niveles de ventanas espaciadas uniformemente, que en el medio del nivel inferior reemplazan a una ventana original vestida con un frontispicio de piedra. La sensación que da es como una construcción de gran limpieza. Ya os digo, las esquineras todas en piedra, la línea que separaría las ventanas de la parte baja y de la parte alta también con una línea de piedra, y el remate de arriba donde muere el tejado también con una línea de piedra. A un lado de la cabecera se incorpora a la iglesia la casa parroquial o rectoría, a la que se accede desde por lo que sería la última ventana de la parte baja, que luego se transformó en puerta, porque la rectoría se embute o se empotra con lo que es el cuerpo de la iglesia. Los ventanales bajos son menores y tienen arcadas segmentadas, y las ventanas superiores son relativamente altas, con una coronación en arcos redondos. Todos están, como os he dicho, revestidos con arquitraves moldeados anchos, con realces en el centro, y en la grada baja son lisos, y los de arriba tienen forma de una consola moldeada, excepto el del medio, que tiene tallada la cabeza de un querubín con las alas desplegadas. Destacables los canalones con embocaduras de madera en sus arranques de cabezas de león. En St. James Brain creó uno de los interiores de las iglesias, como os digo, más elegantes, por dentro con unas esbeltas columnas corintias de eje liso, levantadas sobre pilares cuadrados y formando las arcadas más ligeras entre la nave y los pasillos de las galerías, una sensación de altura, de limpieza y de elegancia, y de como que todo estuviera sujeto en el aire. En cada lado se forman circoarcadas, que aquí la explicación las denomina bahías. En el año 1684, Sir Robert Guire, que vivía en una casa cercana a la calle Jermyn Street, encargó a su costra la construcción de un altar, con los consiguientes revestimientos de madera del presbiterio, y consistía en una boleición o gran moldura decorativa con paneles, con arquitrabres, con friso y con guirnaldas. Cuando os estoy hablando de un retablo, es una cosa sin santos, o sea, es como si fueran unos racimos colgando. Ahora os lo voy a explicar. El centro está ocupado por un pelícano que abre su pecho para dar de comer a su cría, y el altar está encerrado por una barandilla fuerte que a la vez elegante, de mármol blanco artísticamente detallado, y nos encontramos
ante un excepcional trabajo del maestro holandés establecido en Inglaterra y considerado como uno de los mayores artistas en la talla de madera. Nos referimos a Grinling Gibson, que vivió entre 1642 y 1721, activo en Londres, porque los ingleses, cuando veían que había uno bueno en el continente, no tenían ningún problema en contratarlo. Estaba activo en Londres desde 1667 y este gran tallista estuvo muy unido a los trabajos de Wren, con el que participó en la Catedral de San Pablo, y posteriormente fue designado como el maestro tallador de lo que era las obras civiles que hizo y que encargó, el rey Jorge I. El entablamento completo es el soporte de una filigrana labrada donde la cornisa se curva para formar un gran frontón abierto y segmentado, y su tímpano se llena con las espléndidas tallas de madera lacada de Gibson. Estas tallas están dominadas, como os he dicho, por el pelícono en su piedad, colocada sobre un bucle en medio de una guirnalda festoneada, elaborada con frutas, flores, conchas, espigas de trigo, dispuestas para colgar sobre 3 bucles anchos y 2 estrechos, terminando en 2 grandes colgantes anudados. Siguiendo la curva de la cornisa del frontón, se recrea una composición intrincada de entrelazado de pergaminos, como si fueran hojas, y en la que destacan 2 palomas con ramas de olivo en los picos. Ya veis qué conceptualización tan diferente a lo que son los retablos de santería y de imaginería romana. Hacia finales del siglo XIX se insertaron paneles pintados en el retablo debajo del frontón, uno que representaba la Última Cena y otros en las caras que lo flanqueaban, retratando a los apóstoles. Sobrevivieron al bombardeo, pero no fueron restituidos. Hay fotos de ellos, pero prefirieron, cuando hicieron la restauración, mantener la pureza de una obra de 1700, 1600, 1700. El altar, que ha sido ampliado y desplazado de adelante, es de roble. El frente está dividido por columnas torcidas en 3 paneles y posee un frontal adornado con cabezas de querubines. Y el comulgatorio es de mármol blanco, con paneles abiertos de bronce fundido, con un rico rizado de follaje de un patrón basado en los paneles de mármol originales, por lo que se ve en los grabados antiguos. La mayoría de las referencias del púlpito en las primeras reuniones de la Junta Parroquial se refieren a la fijación del tipo de púlpito de la caja de resonancia, entendemos que era el cupulino o tornavoz, así como el dorado de los herrajes y del soporte. Cuando se produjeron las transformaciones de 1803, se planteó la creación de un nuevo púlpito y de nuevos ambones. Las indicaciones indican que fueron del mismo material, a ser posible caoba, y los pilares de hierro y de apoyo debían representar árboles, más bien palmeras, y las copas ricamente cubiertas de hojas y de dátiles. El antiguo púlpito y los ambones estaban entre los elementos que se entregaron para decoración de la capilla de la calle Warwick, o se vendieron alrededor de 1822. Esto lo sabemos por los dibujos que se hicieron. El actual púlpito fue colocado en su enclave en el año 1862 y fue construido en roble y es octogonal en planta, y cada cara tiene un panel labrado que contiene una figura en alto relieve y en cada columna torcida que sostiene el riel de la entabilización, que es el que va uniendo una tabla a otra. Esto está levantado por un grupo de columnas y ahora se apoya en un pedestal de paneles octogonales, pero son dibujos todo en roble. No hay en la parte baja del todo no hay los relieves que vemos en el panelado alto, por decirlo de alguna manera.
En 1910 se levantó un púlpito exterior en la pared norte de la iglesia que fue diseñado por Temple More y tallado por L. A. Turner, y se dañó durante el bombardeo de 1940, pero al caerle los cascotes encima de la iglesia se dañó, pero no se dañó tanto y pudo ser restituido y puede contemplarse hoy el púlpito interior y el púlpito exterior. Otro elemento interesante, como no tenemos retablos, nos tenemos que ver qué elementos hay, que es la pila o fuente bautismal. La pila en uso actualmente reemplazó a la original poco después de la terminación de la construcción del templo. En enero de 1686 se informó a la Junta Parroquial que existía un donante para una nueva pila bautismal y se solicitaba enclave para instalarla. Se hizo espacio para la nueva fuente, que se instaló en algún momento de 1686, y asimismo se decidió ofrecer la antigua a la iglesia de Santa Ana del Soho. La fuente bautismal se atribuye también a Grinling Gibson. La obra es de mármol blanco y consiste en un cuenco ovalado levantado sobre un tallo tallado de manera realista para representar el árbol del conocimiento con la serpiente entrelazada, Adán de pie a un lado y Eva al otro lado. Y el cuenco está decorado con 3 paneles en forma de riñón, donde tallados en bajo relieve se representan el bautismo de Cristo, Felipe bautizando al eunuco de Candace y el arca de Noé en medio del diluvio. Durante las últimas restauraciones de la iglesia, la fuente bautismal se movió a su posición actual de la esquina noroeste. Más elementos que tenemos en la iglesia. Hay cosas que nos llaman la atención a los peninsulares, como es un escudo de armas real dentro de lo que es la construcción. El escudo de armas no es posible atribuirlo a una fecha exacta de cuándo ha sido colocado en la cara norte dentro del vestíbulo. Está debía estar sin un recorte que es como una especie de ostentación de filigrana que debió ser agregado más tarde, y ostenta los elementos reales de la dinastía de los Estuardo, con los reyes de armas, que son un caballo y un león. Son los típicos escudos estos. El caballo es el unicornio y el león es un león ahí con una cresta, con una corona, y todas estas cosas que son tan típicas de lo que es la tradición. Tradición que no se entendería sin la parte musical, el gran órgano. En 1690 la Junta Parroquial solicitó a la reina que le fuese entregado el órgano de la capilla católica del Palacio de Whitehall. Whitehall es por donde habíamos subido desde Westminster, desde las casas del Parlamento y desde la abadía, en la mitad del camino. Entonces, del Palacio de Whitehall se pidió para la iglesia de St. James. Este instrumento había sido construido por el organero Renatus Harris, que vivió entre 1652 y 1724 para esta capilla, que se inauguró en 1686. El frontal había sido también tallado por Grinling Gibson, siendo su estofador Giles Campion. La capilla de Whitehall fue desmantelada gradualmente después de la llegada al trono de los reyes Guillermo y Mary, y en respuesta a la petición de la Junta Parroquial, la reina entregó el órgano en 1691, que quedó pendiente de reubicarlo y actualizarlo, inaugurándose en la Navidad de 1691, siendo la obra instalación del maestro organero Bernard Smith. En marzo de 1692 se ordenó que se inscribiera un registro de la donación de la reina en un panel central de la caja del órgano, y en julio de ese año el compositor Henry Purcell, estamos hablando de uno de los mayores compositores de la historia de la música, Henry Purcell, que vivió entre 1659 y 1695, juntamente también con el organista y compositor y músico John Blow. Hay muchos himnos dentro de la liturgia anglicana que son de él, que vivió entre 1649 y 1708, probaron los dos la fineza del instrumento y la aprobaron.
El órgano permaneció prácticamente sin tocar hasta 1852, en donde sufría un gran deterioro y fue reconstruido por el maestro organero J.C. Bishop. Se mantuvo sin variaciones hasta los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue desmontado y reconstruido nuevamente, y todos los maestros organistas lo fueron de primera fila, y todos se destacaron por su virtuosismo y por su calidad interpretativa. Es un lujo ir a escuchar este órgano. El suntuoso órgano de Gibson, de roble tallado y de dorados, domina el externo este de la nave y se eleva por encima de la galería de los cantores del coro. Estamos hablando de la parte alta, de la parte que vuela en forma de U encima de los laterales de la nave. Esta parte se eleva sobre la galería occidental, sustentada por 4 columnas toscanas igualmente espaciadas, y la parte delantera de la galería de roble se forma como en un entablamiento coronado por un pedestal de paneles altos, y consta de 3 partes, con cada lado curvado con un barrido cóncavo para contener el instrumento. La tubería del gran órgano se levanta en un gran cofre con paneles, y al frente, de cabeza segmentada, está flanqueada por las torres de las tuberías y partido centralmente por una torre más alta. Estas 3 torres descansan sobre ménsulas talladas con cabezas de querubines que se proyectan desde un entablamiento enriquecido con un friso con relieve. Termina el gran cajón con ricos figuras con frisos de acanto, y las tuberías están parcialmente cubiertas por fenefas talladas. Sobre cada torre lateral hay un querubín trompetista, y sobre la torre central se arrodillan 2 querubines que sostienen una corona, mientras que en las curvas de la cornisa entre las torres hay ángeles reclinados. Es como un coronamiento de que la música se lleva al cielo a través de los ángeles que coronan el remate del órgano. Que estos ángeles músicos siempre son los asociados en nuestra tradición litúrgica con Santa Cecilia, que aparece ella tocando el órgano, y alrededor los ángeles trompeteros acompañándoles. La caja del órgano del coro, diseñada para concordar con el gran órgano, tiene 3 torres, pero la del medio es más corta que la de los demás. Las campanas, en la ley de 1685, permitió que parte de la tasa recaudada por la parroquia se usara para proporcionar a la iglesia una o más campanas. La campana más antigua que se conserva lleva la inscripción William and Philip Whittingham, Mefechit, en 1686, y se trataría de la campana bendecida el día de San David de 1687. Es probable que por grietas en la torre la campana se desmontó y se recolocó en 1688 con otra campana más pequeña, y en 1696 la norma que facultó a la parroquia para costear las deudas de la construcción prohibió colocar más de 2 campanas para no endeudarse más. El reloj que se construye poco después de su erección en el campanario fue embellecido por un reloj dado por Henry Massey, que fue reemplazado en 1764 por un reloj hecho por Annyworth Tywets. Ya llevamos un buen rato. Para ser una iglesia que no tenía nada dentro, hemos hecho un podcast explicando muchas cosas. Muchas veces no solo está en ver el elemento en los retablos, como estamos acostumbrados aquí. Muchas veces hay un esplendor artístico que es la sencillez, la limpieza, la calidad de las líneas. Algo que contribuyó a idealizarlo y a plasmarlo Christopher Wren, y que vamos a poder seguir contemplándolo en otros podcasts. Esto hoy era Renacer entre Bombas,
Hemos recordado cómo la Iglesia se vino abajo, cómo está restaurada con el esplendor casi de su fundación de los siglos XVII, XVIII y XIX. Hemos recorrido un trozo de St. James Piccadilly. Esto es Historia con Sentido y un día más encantado de haberoslo podido contar, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.